hoy empezamos una serie de estudios. Y empezamos la serie de estudios porque fíjese que me hicieron un comentario y siempre que doy las enseñanzas sobre los últimos días o escatología, pues siempre estoy apresurándome porque hay tanto que decir. Y entonces, dice, nos atiborras de información que ya después no sabemos ni qué. Ok, entonces esta vez va a ser diferente. Voy con tiempo. Y hasta donde lleguemos, ahí vamos a parar. Y la próxima semana le seguimos y la que sigue, las que sean. Pero no voy a apresurarme ni voy a atiborrarlos de información. Sí, les voy a atiborrar de información, pero poco a poquito. Les aconsejo que no se pierdan estos estudios, que hagan apuntes, que viene una duda, pongan ahí la pregunta, porque voy a dar 50 minutos de enseñanza y 10 minutos de preguntas, por si acaso hay algo no se entendió. Obviamente las preguntas tienen que ser dirigidas a lo que estuvimos estudiando, porque muy probablemente si hace preguntas de algo más avanzado es que en la siguiente semana lo vamos a ver. Bien, el primer punto que tenemos que entender, tengo que ponerlos en contexto para que vean este asunto. Mire, lo primero que quiero que quede establecido es que tenemos la profecía más confiable, que está. ¿Es confiable todo lo que dice aquí? Le voy a demostrar que sí, que las profecías se fueron cumpliendo una tras otra, y que nos faltan unas que de acuerdo a lo que está pasando en el mundo en este momento, todo indica que hemos llegado a los pies de la estatua. Deje explicar eso un poquito. Esta estatua en Daniel capítulo 2, verso 31 al 43, usted va a encontrar que es un sueño que tuvo Nabucodonosor. No sé cuántos se acuerdan de que Nabucodonosor tiene un sueño. Nabucodonosor es el rey de Babilonia. Babilonia es lo que ahora es Irak. Acuérdense que estamos hablando de cuando las ciudades eran ciudades-estado. Es algo semejante a lo que es el Vaticano ahorita. El Vaticano es una ciudad-estado, es decir, es una ciudad, pero también es un país. Bueno, antes las ciudades eran ciudades-estados. Roma era la ciudad-estado. Roma, el Imperio Romano, que representa los pies de hierro. Esta estatua representa lo que la Biblia llama el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles. ¿Qué es el tiempo de los gentiles? El tiempo que Israel no iba a reinar, sino que iban a reinar otros países. Por eso antes de esto estaban otras gráficas donde está el reino de Salomón, cuando Salomón reina todo un reino unido, pero cuando Salomón se corrompe y por causa de esa corrupción le avisan que el reino de él va a ser dividido. Entonces dividen el reino en el reino del norte, el reino del sur. El reino del norte es la casa de Israel, las 10 tribus que se perdieron. El reino del sur es el reino de Judá, levita con ellos y una media tribu. De eso ya hemos estudiado de otras partes, por eso no voy a ahondar mucho en eso, pero lo quiero poner nomás simplemente en contexto. ¿Qué sucede aquí? Cuando Nabucodonosor tiene este sueño, tiene cautivo en Babilonia al pueblo de Israel, no al pueblo de Israel, a la casa de Judá, porque la casa de Israel ya había sido disuelta por todas las naciones, por los sirios, años atrás, cuando reinaba el hijo de Salomón. Se llevan cautivo a la casa de Judá junto con Leví, están cautivos en Babilonia. Estando cautivos en Babilonia, Nabucodonosor tiene un sueño. Es un sueño que no le llama a todos sus sátrapas, a todos sus adivinos y hechiceros y todo lo que tiene ahí, y le dice: a ver, quiero que me digan qué soñé o qué significa el sueño que tuve. Le dice: bien, cuéntenos qué fue lo que soñó. No, también quiero que me digan qué fue lo que soñé. Dice: no ha habido rey alguno, ni soberano, ni nadie que haya pedido tal cosa. Tienes que decirnos qué soñaste para decirte. No, me van a tener que decir qué fue lo que soñé o se mueren todos. Le llega a Daniel el aviso: sabes que van a matar a todos los que supuestamente saben interpretar sueños, porque el rey quiere que le digamos qué soñó y le interpretemos el sueño. Entonces Daniel le dice: mi rey, yo lo voy a decir, pero no porque yo sepa, sino voy a consultar a Yahweh, y entonces me va a decir qué pasó. Así fue. Le dice: tú soñaste una estatua, una imagen. Esto fue lo que soñó. Dice: cuya cabeza era de oro, su pecho era de plata,
su vientre de bronce y las piernas de hierro, sus pies barro y hierro. Eso fue lo que le dijo. Entonces Nabucodonosor se maravilló. Eso fue lo que soñé. Dice, ahora dame la interpretación. Y la interpretación fue esta: tú, oh rey, eres la cabeza de oro. Tu reino es tan grande que no va a haber otro reino como el tuyo. Nunca se va a levantar un reino más poderoso que el tuyo. Eso que le dijo a Daniel ahí, a la fecha sucedió. No ha habido otro reino más poderoso que el reino de Babilonia. Ustedes saben que Babilonia, sus calles las llenó de polvo de oro. Tanto oro había que puso las calles de oro. Bueno, Babilonia, los famosos jardines colgantes de Babilonia, todos sabemos. El imperio más grande que jamás ha existido sucedió. Eso sucedió mientras Israel estaba cautivo en Babilonia. Así que Daniel le interpreta el sueño siendo él un cautivo. O sea, Daniel pertenece a la tribu de Judá. Entonces, eso es muy importante, que el sueño lo tiene siendo ellos cautivos y siendo el rey Babilonia. Luego le dice, después de ti se levantará otro reino, no tan fuerte como el tuyo, no tan grande como el tuyo, pero será también muy poderoso. Y ese también en el capítulo 7 y versos del 1 al 7 habla de las bestias. Y cada una de las bestias también representa un imperio. Entonces el imperio babilónico, que lo representa con una cabeza de oro, también es un león con alas de águila. Y si ustedes se acuerdan, pero el símbolo de Babilonia era un león y era con alas. No sé cuántos se acuerdan cuando Saddam Hussein quiso restablecer otra vez Babilonia y sacó un sello. Y en el sello que sacó puso el escudo ese. Bueno, porque ese es el que representa, el animal que representa al imperio. Así que cada bestia representa un imperio. Por ejemplo, el que sigue iba a ser poderoso, pero ya no iba a ser un solo rey, iba a haber dos reyes, eran los medo-persas. Persia es lo que hoy conocemos como Irán. Media, de donde son los medos, está en parte de Irán y parte de Rusia. Así que los medo-persas están en donde hoy es Irán y parte de lo que es Rusia. Cuando ustedes vean un mapa van a ver que Irán hace frontera. Entonces agarra un pedacito de Rusia, de lo que era Rusia. Muy bien, entonces el siguiente reino, fíjense, el primer reino, ¿dónde estaba? En Babilonia. Babilonia está en Irak. Digo, es importante que los oigan esos nombres, porque en este momento está en guerra Irán e Irak con Israel. En este momento. Bueno, un imperio fue Babilonia, que es Irak, y otro imperio fue Medo-Persas, que es Irak, y Medo-Persas, que es Irán. Y parte de Rusia, que está a punto también de meterse ahí en el conflicto. Pero fíjense, la bestia que representa a los medo-persas es un oso. Un oso dice que está para un lado, inclinado hacia un lado. ¿Por qué? Porque los medos eran menos intelectuales, menos reales, eran más corrientes los medos que los persas. Los persas eran los efectivos. ¿Cuántos se acuerdan quién fue el que dio la orden para que regresaran y restablecieran el muro y la ciudad de Jerusalén y el templo? ¿Se acuerdan? Darío, el persa, era persa. Datos importantes por lo que sigue después. Bien, entonces el segundo rey, el segundo imperio fueron los medo-persas. Eso ya no le tocó, sí le tocó a Daniel y a Esdras, que son los que fueron a restaurar, pero fíjense, cuando le dijo la profecía, ¿quién era el rey? Nabucodonosor. Y le dijo, después de ti, y así como le dijo que parecía como que Babilonia nadie lo iba a derrotar jamás, lo derrotaron los medo-persas, tal como dijo Daniel. Pero no quedó ahí. Le dijo, y después de los medo-persas vendrá otro reino que lo puso él como vientre de bronce. ¿Y quiénes fueron? Los griegos. Cuando se levantó Alejandro Magno, curiosamente Alejandro Magno conquistó el mundo conocido a una velocidad que nadie más lo había hecho. Y el animal que lo representa es leopardo. El leopardo con 4 cabezas. Y curiosamente, Carlomagno tenía 4 líderes.
Es decir, exactamente como se lo profetizó Daniel, mucho tiempo después sucedió. Vino un reino y el jefe era Carlomagno o Alejandro el Grande, y trajo 4 líderes. Uno de esos líderes es el que se queda cuando él muere con lo que es la tierra de Palestina, la tierra de Canaán, los seleucidas. ¿Cómo exactamente se dieron los imperios? Ahora fíjese, siglos, pasaron siglos para que eso sucediera. Llega el imperio romano, que le dijo que van a ser las piernas, y las piernas son 2 piernas. Qué curioso que el imperio romano se divide en 2. Uno tiene como capital Roma y el otro tiene como capital Constantinopla. Tiene 2. No sé cuántos saben de eso, pero Constantinopla es vencido por los turcos, Turquía, que ahorita está queriéndose entrar en la guerra también. Bueno, pero fíjense, qué curioso, ¿no? Que el siguiente imperio son piernas y son 2, y exactamente el imperio romano se dividió en 2. Son cosas muy tremendas. Pero tal como Daniel lo dijo, cuando eran esclavos en Babilonia, sucedió. O sea, al pie de la letra, da muchos detalles, hermanos, que no quiero parar eso, pero da muchos detalles que son increíbles. Por ejemplo, los escudos de los griegos, ¿de qué material creen que eran los escudos de los griegos? De bronce. ¿Y cómo los representa? Como bronce. Luego vienen los romanos y son los que traen las novedades del armamentismo. No sé cuántos se acuerdan que en la Edad Media traían unos espadas enormes, muy pesadas. Y cuando viene el Imperio Romano, trae unas espadas chiquitas. Entonces aquellos cuando levantaban para querer golpearlos, ellos fácilmente hacían el ataque. O sea, traía una novedad en el armamento. También, ¿se acuerdan que usaban un armamento, una armadura que caminaban así, de tan pesada que estaba? Llegan los romanos y traen una más chiquita aquí y unos zapatos ágiles, y eran más ágiles para moverse, traen una novedad. Muy curiosamente, los nazis llegaron a la Segunda Guerra Mundial con una novedad. Todos traían un mosquetón y llegan ellos y traen una metralleta chiquita aquí. Muy parecido a los romanos. Vean, el casco de los nazis era completamente diferente a los demás cascos. Ellos tenían una novedad de un casco, igual que los romanos. Curiosamente, cuando los nazis atacan todos los países de alrededor, excepto Suiza. Y Suiza tiene una cruz, porque es el Estado del Vaticano. Ahí donde los ataca, porque a todos sí menos a ellos. Detalles. Bueno, entonces aquí, Roma dicen que fue vencido. Hermanos, en la historia, vean la historia, vean ustedes, pueden verlo. ¿Quién les ganó a los romanos? Realmente Roma, porque qué curioso que los pies son de hierro, y el hierro representa Roma, y barro. Lo que quiere decir que Roma sigue reinando. Y dígame si no, el mundo está adaptado a Roma. Todo el mundo está adaptado a Roma. ¿Qué días se reúnen en las iglesias? El día que Roma puso. ¿Qué fiestas celebra el mundo? Las fiestas que Roma puso. ¿Qué días trabajamos y cuál día descansamos? ¿Quién lo puso? Roma. Hay muchísimas cosas que hacemos porque Roma lo puso. A la fecha, el mundo está siendo gobernado por Roma. ¿Se han preguntado ustedes por qué los reyes, todos los presidentes, van al Vaticano? ¿Por qué van y se postran con el Vaticano? ¿Por qué lo hacen? ¿Quién es? ¿Por qué? Siguen reinando hasta la fecha. Por eso hay barro y hay hierro, las dos. Ahora, el asunto aquí tremendo es que si llegamos aquí, ¿qué significa? El tiempo de los gentiles se está por acabar. Porque el tiempo aquel era cuando empezaron los gentiles a reinar. Y está acabando el tiempo de los gentiles, ya queda nomás un pedacito. Y ustedes se pueden pensar todos los siglos y milenios que pasaron aquí, y miren lo que nos queda. Estamos por entrar, no, yo digo que ya entramos a la recta final. Estaba mirando lo que está pasando en el Medio Oriente y es increíblemente maravilloso, hermanos, que como yo siempre pensaba, a mí no me va a tocar ver eso.
Yo pensé que yo no iba a ver nada de eso, hermanos. Y está pasando frente a mí, puedo creerlo. Estoy realmente maravillado. Somos testigos del inicio del fin. Ya somos testigos. Somos todos nosotros que estamos aquí hoy testigos del inicio del fin. Mirando las noticias, cuando el 7 de octubre del año pasado empieza un ataque de Hezbollah, de Hamás. Y mire qué curioso, el 7 de octubre, ¿saben qué estaban celebrando los judíos? Simchat Torah. Están en una festividad. ¿En qué día cree que estaban? ¿En qué día era cuando los atacaron? Shabbat. Estaban en Shabbat, descansando, descuidados, tranquilos, todo bien, y de repente llegan y los atacan de una forma tan terrible que las noticias dicen, y usted puede verlo porque inclusive hay imágenes terribles. ¿Sabían ustedes que violaron a las mujeres? ¿Sabían que a las mujeres embarazadas les sacaron sus niños y se los estrellaron en las paredes? Ahora es 7 de octubre. ¿Sabían que pasó eso? Digo, porque están saliendo noticias, qué malos los judíos que están atacando y por qué hacen eso. Cortaron a los niños sus piernas y sus brazos y aventaban el tronco a la mamá para que sufriera antes de matarla a ella. Primero quería que sufrieran al ver descuartizados a sus hijos. ¿Cuándo fue eso? El 7 de octubre del año pasado. Son cosas que no, son cosas espantosas que pasaron. Pero eso dio pie a que pensáramos, esto se armó una guerra regional, era una guerra entre Hamás e Israel. Así parecía. Entonces todavía ahí yo no entendía bien. Nomás decía, qué malos. Y pues Israel respondió como respondería cualquier otra nación. Y respondió con severidad, como para que no le vuelva a quedar ganas. Literalmente barrió con la franja de Gaza. Pero de pronto se empieza a involucrar con otros de la región y entonces ya no se convirtió en una guerra local, sino se hizo regional. Ya empezó a entrar Siria, empezó a entrar Irak, y ahora entró también Irán. Entonces hay curiosamente, hay entre los militares dicen, ninguna nación sobrevive a un ataque de 7 frentes. Ninguna nación sobrevive. Israel está siendo atacado por 7 frentes, curiosamente. Está en las noticias eso. Tiene 7 lugares a los cuales defender al mismo tiempo. Pero el asunto está quiénes son. ¿Quiénes son los que están atacándolo? Y ahí entra ¿dónde andamos ya? ¿Quiénes están atacando? Irán, que es Persia, Irak, que es Babilonia, Siria. ¿No se les hace muy curioso? Que están exactamente, lo más que hay un detalle aquí por el cual digo yo, simplemente este es un prólogo, simplemente es el inicio. Estamos siendo testigos del inicio de algo grande, muy grande, que vamos a ser testigos, me parece que ya vamos a ser testigos, pero aquí hay un detalle, hermanos, y ahí es donde está el punto, pues. El 9:25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta Mashiach príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Cuántas semanas dice que van a pasar? 7 y 62. ¿En total cuántas? 69. Pero noten ustedes que dice se volverá desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. ¿Quién dio esa orden? La da a Darío y se la da a Artajerjes y se la da si viene Esdras y Nehemías y se van a edificar. Desde la salida de la orden a cuando se edifique van a ser 7 semanas, pero resulta que son 7 semanas de años. Si son 7 semanas, multipliquemos 7 por 7. Es decir, no son de días, es de años. Una semana tiene 7 días, son 7 años. 7 semanas, pues son 7 por 7, 49.
La historia atestigua que efectivamente desde la salida de la orden tardaron 49 años en edificar. Entonces las primeras 7 semanas se cumplen cuando edifican de nuevo el templo. ¿Cuánto pasó? 49 años exactamente. Entonces esas primeras 7 semanas de las 70 que están determinadas para su pueblo, 69, 7 se cumplieron cuando dan la orden para restaurar Jerusalén y poner el templo. Esas 7 ya se cumplieron. ¿Y cómo sabemos cuándo se cumplen las otras 62? Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Se quitará la vida al Mesías. A ver, entonces tenemos 7 cuando se termina de edificar el templo. ¿Y las otras 62 cuándo se van a cumplir? Cuando se le quite la vida al Mesías. Bueno, ¿cuándo se le quitó la vida al Mesías? Hace 2000 años. O sea que hace 2000 años se cumplieron las 69 semanas. 69 semanas de las 70 ya se cumplieron. Y exactamente ¿cuándo iba a ser? Cuando se le quitara la vida al Mesías. Ya se le quitó la vida al Mesías, se cumplieron las 69 semanas. Entonces, si son 70, ¿cuántas faltan? Una. Falta una semana de cumplirse. Pero hay una brecha entre la semana 69 y la semana 70. Aquí está. Este es uno que le llamamos la línea del tiempo. Mire, desde la orden, se fijan que está el imperio babilónico. Bueno, desde la orden de la salida, que lo da cuando ya están los medos ahí, los persas, desde la orden de la salida de que hay que edificar hasta que se edifique el templo, pasan 7 semanas, o sea, 49 años. Las otras 62 semanas que empiezan aquí se terminan cuando se le quita la vida al Mesías. Entonces tenemos ahí cumplidas 69 semanas. ¿Cuándo? Cuando se le quita la vida al Mesías. En el año 70, fíjese qué tremendo es esto. Tremendo. Por eso digo, esto nos va a poner en contexto de ver qué tan eficaz es la profecía bíblica. En el año 70, ya el año 70, hermanos, se sale del canon, se sale de la historia bíblica. Porque ahorita vamos a ver el texto, bueno, en Mateo capítulo 24, versos del 1 al 2. Cuando Yahshua salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Yahshua les está dando una profecía. Dice, miren, este templo que ustedes me traen a verlo, porque fueron, ¿ya viste las piedras del templo? Qué hermoso está. Dice, mira, les voy a decir esto. No va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Les doy una profecía. Esa profecía que les dijo que no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada de ese templo, se cumple en el año 70. Tito invade Jerusalén y destruye el templo. Eso pasó. Usted eso ya no lo va a ver en la historia bíblica porque sucedió en el año 70. Ahí ya estaba, ya no se escribió más Biblia. Por eso no está en la historia bíblica. Pero está la profecía y está en la historia que eso se cumple. Usted ve un libro de historia universal y ahí va a mirar usted que eso sucedió exactamente. El templo de Israel, el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70, que lo profetizó Yahshua. Exactamente como profetizó, porque ¿saben qué pasó? Dice que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. La pregunta sería, ¿por qué tendrían que quitar piedra sobre piedra? Usted va a Jerusalén ahorita y va a mirar que no hay ni siquiera una piedra, quitaron piedra sobre piedra. La pregunta es, ¿por qué hicieron eso? Cuando destruyen algo, avientan unas cuantas piedras y destruyen un poquito y quedan ruinas. ¿Por qué ahí no? Porque resulta que le dijeron a los romanos que Israel había guardado oro dentro de las piedras. Así que quitaron piedra por piedra y la desmoronaron para buscar el oro. Y no quedó piedra sobre piedra. Y así se cumplió la profecía de Yahshua que dijo, no quedará piedra sobre piedra. Porque uno se pregunta, bueno, ¿por qué no hay ruinas? No hay ni una ruina, no hay nada del templo. Porque el muro ese que van, el cótel, el que van a orar, no es un muro que era muro del templo. Era el muro de la ciudad, pero no del templo. Eso no era parte del templo. El templo está más adelante, donde está la mezquita y demás. Moisés
en Deuteronomio, en Devarim 28, del 63 al 68, dice, y Yahweh te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Mire cuándo está profetizado eso, que iba a ser esparcido por todo el mundo. Pero miren el texto que sigue. Jeremías 28, del 8 al 10, otro profeta, que dice, y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán. O sea, la profecía de Moshe era que nos iba a esparcir por todas las naciones. Jeremías dice, ¿cómo nos va a ir cuando estemos esparcidos? Que iban a hacer de nosotros infamia, ejemplo, refrán. Y eso hasta la fecha lo hemos visto, ¿verdad? Hay refranes que dicen, por ejemplo, este anda como judío errante. Cuando alguien es codo, dice, este parece judío. Tal y como dijo Jeremías, así sucedió. Somos escarnio, infamia, ejemplo, refrán. Ahora el texto que sigue. Mire lo que dice Lucas. Ahí es Yahshua hablando, dice, y caerán a filo de espada. Está hablando, siguiendo la profecía de que van a derribar el templo y que no va a quedar piedra sobre piedra. Dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Esta profecía que está dando Yahshua aquí está corroborando la profecía que dio Moshe en Deuteronomio. Serán llevados a todas las naciones y Jerusalén será hollada de los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hay un tiempo que se va a cumplir cuando Israel vuelva otra vez a gobernar. O sea, cuando Israel vuelva a su tierra. ¿Dónde está ahorita Israel? En su tierra. No todos, pero allá están llegando a Israel. ¿Qué quiere decir? Que el fin se está acercando. El fin se acerca rápido, muy rápido. Isaías capítulo 66, verso 8 dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. La pregunta está diciendo, ¿es posible que de un día para otro nazca una nación? Eso que está diciendo. Pues mire, déjeme explicarle rápido. Somos esparcidos por todas las naciones. ¿Cuándo fue? En el año 70, después de Mashiach. O sea, hace casi 2000 años. Fuimos esparcidos por todas las naciones. Pero aquí la profecía dice que van a ser una nación en un día. Estábamos esparcidos sin dónde vivir. Cuando viene la Segunda Guerra Mundial y Hitler va contra los judíos y mata 6 millones de judíos y se los lleva a quemarlos en los hornos, los famosos hornos de Hitler, y hace las infamias que hace con el pueblo de Israel. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, entonces, como les habían quitado todas sus posesiones, entonces sacan de los campos de concentración a los judíos y se juntan los países y dicen, ¿qué hacemos con ellos? ¿Para dónde los mandamos? Pues los mandaremos para tal parte. No, acá no los queremos. Y acá no, tampoco los queremos. Todo el mundo los rechazó. Entonces dijeron, pues la única es que nos llevemos al lugar de donde ellos son. Y el 14 de mayo de 1948, que Israel es declarado un estado independiente. El 14 de mayo de 1948. Nace una nación, el Estado de Israel nace. En un día sucedió lo que decía el profeta, nacerá una nación en un día, nació en un día. El 14 de mayo de 1948 Israel se convierte en nación de un día para otro. Un día antes no tiene nación, un día después tiene nación. La profecía exacta. Pero miren lo que pasa, hermano. Muy bien, ya tiene nación. Todos los judíos que vivían en la Europa occidental pudieron ir. Pero resulta que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se divide el mundo en dos. Entre los que están detrás de la cortina de hierro, en la Europa oriental o la Europa comunista, y la Europa capitalista. Los que estaban en la parte capitalista, todos se fueron a Israel. Pero los que estaban en la cortina de hierro no los dejaron salir. No los dejaron salir ni a ellos ni a nadie. Acuérdense que pusieron un muro para que no saliera nadie. Así es que todos
los que saben de profecía decían, bueno, la profecía está cumpliéndose, pero no se está cumpliendo bien, porque faltan muchos judíos que no pueden salir, porque están atrapados en la cortina de hierro, en la parte comunista. No pueden salir, entonces no se puede cumplir la profecía. Pero miren lo que pasó. Dice en Ezequiel capítulo 38, verso 8, de aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de los años, ¿qué quiere decir al cabo? Al fin, vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos. ¿Se acuerdan que dijo, van a esparcirte por todas partes? Van a ser recogidos de muchos pueblos a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones y todos ellos moran confiadamente. Bueno, aquí está dando la profecía de que van a regresar a casa, a los montes de Israel. ¿De dónde van a ser recogidos? De todas las naciones que Moshe dijo que los iban a mandar, que Mashiach dijo que los iban a mandar. Ezequiel dice que van a ser recogidos. ¿Pero cuándo? Al cabo de los años. Quiere decir que el 14 de mayo de 1948 empieza el cabo de los años. O sea, empezó el fin el 14 de mayo de 1948. Israel era nación, pero no todos podían volver. ¿Por qué razón? Porque estaba el muro de Berlín, porque estaba la cortina de hierro. Gran mayoría de judíos quedaron atrapados detrás de la cortina de hierro. La ciudad Kadosh, Jerusalén antigua, no era parte de su territorio, por lo que era imposible reconstruir el templo. Fíjese qué tremendo es esto. Cuando regresan a Israel, a la tierra de Israel, la ONU determina que la Jerusalén antigua, esa no se la van a dar, pero que ellos pueden empezar a construir una ciudad moderna, una Jerusalén moderna, pegado a la Jerusalén antigua. Había una división y los árabes se quedaron con la parte antigua. La parte antigua es donde está el monte Moriah, donde tiene que ser construido el templo. Por lo tanto, aunque ya estaban en la tierra de Israel, no podían reconstruir el templo, que es parte de la profecía, porque la parte del monte les tocó a los árabes. Entonces ellos ya estaban en su tierra, pero no podían tomar Jerusalén. Bueno, en 1967, recuerden, ¿cuándo fue? 1948, cuando se hace nación. 18 años después, qué curioso. ¿Se acuerdan que Mashiach se va a los 12 años? Ya no se sabe de él, porque a los 12 años está practicando con los doctores de la ley. Se va y reaparece a los 30, es decir, 18 años después. Aquí Israel es en 1967, después de que es declarado Estado, se arma la guerra de los 6 días. Y llaman guerra de los 6 días porque efectivamente duró 6 días la guerra. Ataca a Israel un montón de naciones juntas, bien armados. Israel apenas tiene 18 años de vida, tiene nada. E Israel los vence a todos juntos. ¿Qué sucede ahí? Recupera Jerusalén. O sea, la Jerusalén antigua, que era de los árabes, esos árabes atacaron a Israel. Entonces, como una ley internacional es que si una nación es atacada, la nación atacada, si los vence y se apodera de territorio, el territorio del que se apoderen es de él, porque fueron atacados. Entonces Israel es atacado por ellos e Israel los vence y entonces la Jerusalén antigua, que es donde está el monte Moriah, ahora es de Israel, porque les ganaron en esa guerra. Entonces ya le pertenece. Entonces ahora, como ya es de ellos el monte Moriah, ya se puede construir el templo. Pero curiosamente, donde tiene que ser construido el templo está la mezquita. Y en la mezquita de Omán, ahí, en esa mezquita, están las piedras que le llaman la piedra fundamental, de donde dicen todos que ahí empezó todo, que de ahí el Eterno creó el universo. Bueno, están en esa mezquita, ahí está la piedra esa. Una vez le dije, cuando vayamos a Israel vamos a ir a ver esa piedra, ¿se acuerdan? Pues la piedra está no podemos ir a verla porque está en esa mezquita y no nos dejan entrar. Miren el territorio de Israel antes de la guerra, era ese pedacito que se ve nomás ahí. O sea, Israel solamente era ese pedacito que está aquí rosita. El territorio israelí después de la guerra, toda la península del Sinai, que era parte de Egipto, ellos se apoderaron de ella. En esa guerra también se apoderaron de los altos del Golán, de la franja de Gaza, todo eso, ellos se apoderaron de eso
en la guerra de los 6 días, pero debo declararles que eso bíblicamente les pertenece o nos pertenece, porque es la tierra que le prometió a Abraham y a su descendencia. ¿Y quiénes son su descendencia? Aquellos y nosotros. La victoria de Israel en la guerra de los 6 días hizo posible la reunificación de la Jerusalén moderna con la Jerusalén antigua, rescatando con ello el camino hacia el cumplimiento profético, ya que por fin le vuelve a pertenecer el territorio donde está ubicado el monte Moriah. El 9 de noviembre, porque acuérdense que le dije, el problema era que no podíamos regresar porque estamos atrapados detrás de la muralla. Y a ver, hermanos, no sé cuántos se acuerdan aquí de esto. Bueno, estoy viendo algunas caritas que yo creo que sí se van a acordar, ¿no? Yo era un niño todavía, ¿no? Pero cuando estaba pasando todo esto, todos comentábamos, pero ¿cómo se puede cumplir la profecía si no pueden regresar los judíos? Porque están atrapados. Y el comunismo en ese entonces parecía que estaba apoderándose del mundo. O sea, ¿quién iba a pensar que iba a caer el comunismo? Nadie pensaba eso. Al contrario, que se iban a apoderar de todo. Teníamos temor de que se apoderaran de todo. La famosa Guerra Fría y todo eso pasó en ese tiempo. Pues mire, el 9 de noviembre de 1989 pasó lo impensable. Nadie se imaginó que jamás que iba a pasar eso. ¿Qué sucedió? Cae el muro de Berlín. Cayó el muro de Berlín. Ese es un periódico de la época. Cayó el muro de Berlín. Es decir, los que estaban atrapados detrás del muro ya no están atrapados. ¿Y qué sucedió? En masa empezaron a salir para ir a Jerusalén. Hay videos cuando se ven a los judíos que bajan del avión y se tiran al suelo a llorar, a besar la tierra, su tierra santa, su tierra sagrada, a la fecha. Fíjense, hermano, esto era tan común que todos los que bajaban se tiraban al suelo y besaban la tierra, que ahora, en la parte de cuando bajas en Jerusalén, en el aeropuerto, hay una área donde hay tierra, arena de Israel, para que vayas y beses esa tierra y no te tires al suelo allá. Porque están llegando avión tras avión, ahorita en este momento, nosotros platicamos aquí, avión tras avión de gente que está llegando de todas las naciones, de judíos, que están regresando de todas las naciones a su tierra, están regresando todos. Y habemos unos que vamos a llegar allá, pero en una nube. Aquí ya tenemos entonces las 7 semanas, las 62 semanas, y se le quitará la vida al Mesías hasta ahí. ¿Ah? Ya está la brecha que hay entre las 69 semanas y las 70 semanas. A esa brecha se le conoce como la edad de la Keilah o de la iglesia o de la gracia, la famosa edad de la gracia. Esa es la forma en que se conoce ese tiempo. Nosotros ya sabemos que la gracia siempre ha estado, pero a ese periodo, cuando Mashiach muere, resucita, está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, a nuestra época, a nuestro tiempo, es la época de la gracia o la edad de la Keilah de Mashiach. Que quede claro que estoy diciendo la Keilah de Mashiach porque la congregación de Israel está desde el Sinai. Desde el Sinai está la Keilah. Pero la Keilah de Mashiach, porque somos el cuerpo de Mashiach, ¿no? De esa Keilah, también ahí comienza. Esta época, hermanos, desde aquí hacia allá, Israel está disperso todavía. Ya vimos ahorita que en 1948 vuelve a ser nación, vimos que Ezequiel dice que iban a ser recogidos de todos los pueblos, eso ya está pasando en este momento, mientras estamos aquí platicando, está sucediendo, están regresando todos, se está cumpliendo esa profecía delante de nuestros ojos. Es una realidad eso, Baruch Hashem. Ahora sí, vamos a ver, pero otra cosa, el tiempo de los gentiles, se fijan que empiezan desde aquí, desde que fuimos llevados esclavos a Egipto, a Babilonia, perdón, ahí empieza el tiempo de los gentiles y hasta que termine, dice Mashiach, el tiempo de los gentiles. Y ahorita ya Israel está gobernado por judíos, ya no está gobernado por gentiles, a medias, a medias. A ver, hermanos, México tiene que preguntarle a algún país, ¿saben qué? ¿Puedo levantar casitas aquí en Chiapas? ¿Le tiene que preguntar a algún país para hacer eso? No, nomás manda a hacer casas y se acabó. No hay nadie en ningún país que pueda decirnos, no, ustedes no pueden hacer casas ahí en Baja California. ¿Cómo que no? México, no sé dónde queramos. Israel no. Israel no puede construir donde él quiera. Tiene que pedirle permiso a las naciones para ver si lo dejan.
Y cuando hace algún asentamiento, porque ellos dicen que es así, los atacan un montón. Están queriendo atacar a los árabes. ¿Han visto eso? Es más, han tenido que mandar maquinaria para destruir las casas que los judíos habían hecho. Porque es un asentamiento judío. Es su tierra y no lo dejan construir. ¿Qué quiere decir? No tiene el control total aún. O sea que no se cumple completamente la profecía todavía. 69 semanas ya se cumplieron. ¿Qué señal vamos a tener? ¿Usted se acuerda cuál fue la señal de las 69 semanas? ¿Cuándo se iba a cumplir las 69 semanas? Se le quite la vida al Mesías. Esa era la señal. ¿Sucedió? Sucedió. Entonces ya se acabaron las 69 semanas, ya se cumplieron. ¿Cuál es la señal para saber que empieza la última, las 70 semanas? ¿Va a haber una señal? ¿Nos vamos a dar cuenta? Bueno, vamos a ver. En Daniel, capítulo 9, vamos a irnos a Daniel, capítulo 9. Vea el verso 24 y 25. Dicen, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Y, fíjense, y poner fin al pecado. ¿Con qué se puso fin al pecado? Con la muerte de Mesías. Y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, es decir, 69. Pones 7 y 62 para poner la división esa de cuando sale la orden, restauran Jerusalén, restauran el templo. Y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Vean esto. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, cosa que sucedió en el año 70. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y mire, hace un punto y aparte. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Entonces quiere decir que tenemos una señal. ¿Qué va a ser la señal? Va a haber un pacto. A ver, hermanos, fíjense. Ahorita Israel tiene que dedicar gran parte de su fortuna en defensa. Gran parte. Y miren que si tiene razón de hacerlo. O sea, está siendo atacado por 7 naciones. Así que está él dedicando su dinero a defenderse. Pero aquí dice que va a haber un pacto de paz, lo que quiere decir que tenemos que estar listos porque tiene que entrar alguien que puede ser una corporación, puede ser una persona, puede ser una nación, que le ofrezca a Israel un pacto de paz. Cuando eso suceda, alertas, porque quiere decir que comenzó la 70ª semana y no hay más, ahí termina. Entonces quiere decir que esta semana última está por comenzar. Sobre esta semana hay mucho que decir, pero no quiero hacerlo ahorita porque quiero hacerlo con cuidadito, con minucia, con detalle, para que vean ustedes qué sucede aquí exactamente. Esta guerra que está pasando ahorita nos está llevando a este punto. Ya, eso está a punto de pasar. Entonces yo creo, con la ayuda del Eterno, que vamos a ser testigos de todo esto. Y luego las que siguen, ¿a dónde vamos a llegar? A lo que está pasando ahorita en el Medio Oriente. A eso vamos a llegar, ¿verdad? Ok, ahorita nos quedamos aquí, porque la próxima semana les voy a decir lo que está pasando en el Medio Oriente, que nos va a llevar a ese punto. O sea, ¿cómo llegamos aquí? A lo que está pasando ahorita, lo va a llevar aquí. ¿Qué está pasando ahorita? Se lo voy a decir la próxima semana, con detalles. Baruch Hashem por ello.